siempre la lengua que predomina en el país de origen. Aquí el nombre de los autores. Y ahí se construye el resumen. Después de tener la discusión, se construye el resumen. ¿Por qué razón? El resumen tiene tres componentes. ¿Sí? El resumen del paper tiene tres componentes, tiene ciertas características. El resumen del paper, 1, es menor o igual a 250 palabras. El resumen del paper tiene incluido en su redacción objetivo, ¿sí?, metodología y los resultados obtenidos. El paper me permite, a través de solo la lectura del resumen, establecer, ¿sí?, qué elementos concatenados tiene la información, y solo leyendo el resumen yo ya puedo saber si me sirve o no el paper para mi trabajo. Entonces, vamos a ir señalando con colores, ¿sí?, objetivo, metodología y los resultados obtenidos. Por eso es que el paper, estamos de acuerdo. Entonces voy a ir señalando, dice. En este estudio se realiza un análisis de la evolución de los gobiernos autónomos descentralizados del Ecuador desde la fundación de la República del Ecuador hasta la aprobación de la nueva Constitución. Del mismo modo, se realiza un abordaje de varios elementos, entre los que se mencionan la densidad poblacional, las necesidades básicas insatisfechas, los ingresos permanentes y no permanentes, la introducción de la legislación de las competencias comunitarias y los consorcios como entes corporativos para el crecimiento de desarrollo social. Y finalmente, un análisis y alineamiento de objetivos de desarrollo social planteados en la Agenda 2030. Todo ello encaminado a brindar herramientas de gestión para el fortalecimiento de la capacidad operativa institucional y la definición de políticas públicas para promover el desarrollo. Pues, si ustedes ven, vamos a dividir el objetivo de este estudio. Se realiza el objetivo de por qué se realiza este estudio. Si se realiza un análisis de la evolución, ¿sí?, hasta aquí es el objetivo del documento. ¿Por qué se realiza este estudio? ¿Para qué? Después viene la metodología. ¿Qué se hizo? ¿Qué se abordó? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué herramienta se aplicó? ¿Qué se abordó? La metodología. Y después viene cuáles fueron los resultados obtenidos de manera general. Todo ello encaminado a brindar herramientas de gestión para el fortalecimiento de la capacidad operativa e institucional y la definición de políticas públicas para promover el desarrollo local. Entonces, aquí le estoy dando los resultados. Entonces, tengo el objetivo, la metodología aplicada y el resultado conseguido. Eso debo de plantear en el resumen. El resumen tiene palabras claves. Las palabras claves deben ser diferentes a lo que está en el tema, haciendo alusión a palabras que la persona vaya a encontrar en la lectura de todo el documento. El resumen también viene en inglés y las palabras claves también en inglés. Después de eso viene la introducción o epistemología. ¿Se acuerdan que la epistemología se llamaba introducción, estado del arte o epistemología? ¿Cuál es la diferencia entre el estado del arte y el estado de la cuestión? El estado de la cuestión son los antecedentes que definen la problemática, mientras que el estado del arte es el desarrollo cronológico de la teoría que sigue la investigación.
Vamos ahorita con cómo se veía la epistemología plasmada en el paper. ¿Sí? Ahí viene, bueno, no voy a dar lectura en este momento, pero ustedes ven, comienzo a hablar desde el siglo V, ¿sí? Hasta el siglo XV. Desde ahí, en la Edad Media, encontré cómo los sistemas políticos tenían ya los primeros elementos de fortalecimiento organizacional para las instituciones públicas. Entonces, y sigo hablando desde el siglo XV, siglo XVIII, ya 1824, 1835, 1843, 1851, etcétera, va haciéndose, ¿sí? 1869 y voy generando 1945, en donde encontré la base de la ciencia que fundamentaba de lo que yo estaba hablando. 1970, 2000, 2002, 2008, 2010, ¿estamos de acuerdo? Entonces, hablé hasta el 2010 porque hasta el 2010 había información del total. ¿Sí? Después de ponerle epistemología, si se dan cuenta, toda la epistemología en forma cronológica, de lo más antiguo hacia lo más nuevo, ¿sí? Voy a lo que es a plasmar la metodología. ¿Se acuerdan que nosotros por cada objetivo o por cada elemento generamos la metodología? Acá viene ya redactada aplicando. La metodología tiene una característica, es una escritura menor o igual a 200 palabras que me explique todos los elementos que apliqué dentro de la investigación para sacar la discusión, para demostrar. Entonces, ¿se acuerdan que en la clase anterior les había dicho que estos datos están dados por qué? Por las preguntas de investigación o hipótesis. Porque, ¿y estas preguntas de investigación o hipótesis de qué nacían? De los objetivos. Entonces, quiere decir que yo tengo que cumplir con esos objetivos de investigación. Entonces, por ejemplo, aquí sí voy a dar lectura. El presente trabajo es de carácter documental. Le estoy diciendo que no voy a ir a hacer ninguna visita de campo, que es netamente documental, para lo cual se optó por una investigación descriptiva explicativa que busca detallar, explicar e identificar los fenómenos sociales, científicos o técnicos de una manera detallada para establecer las respectivas relaciones entre las variables. Entonces, siempre, cuando yo comienzo la metodología, voy a ocupar cualquier autor de metodología para que explique al contexto de las personas qué estoy hablando como metodología, pero de acuerdo a la metodología que yo voy a aplicar. Ya no al concepto general de metodología, sino a lo que yo voy a aplicar. Referencio, como ustedes ven aquí, referencio, y digo, definiendo de tal manera cuáles son los modelos más idóneos y cómo estos deberían ser aplicados para fomentar el crecimiento a nivel social, cultural y económico de los gobiernos autónomos descentralizados. Ya voy aplicándole la metodología a mi estudio. La metodología de investigación es cualitativa, la misma que implica conocer, registrar, narrar y difundir información acerca de la expresión sociocultural, los comportamientos y los fenómenos sociales, proporcionando una comprensión profunda y detallada de los estudiados, o sea, de todo lo que voy a estudiar. ¿Sí? Como eso parafraseé con respecto a lo que yo quería explicar de lo que es la metodología cuantitativa, le referencio. Mientras que el método de análisis diacrónico, ¿se acuerdan que la metodología era establecer la metodología, el método y los instrumentos? Entonces aquí viene el método, mientras que el método de análisis diacrónico compara diferentes momentos o periodos de un mismo tiempo, lo que permite identificar patrones y tendencias de la evolución del objeto de estudio. Entonces, igual, siempre explico qué es metodología, qué es método.
de acuerdo a mi trabajo y a lo que yo planteé para mi trabajo. Ya no busco de manera general. Esto con el fin de profundizar la relación existente entre los objetivos de la Agenda 2030 con los objetivos y políticas de cada uno de los 3 planes nacionales de desarrollo de los últimos gobiernos ecuatorianos. Entonces ahí le estoy diciendo qué voy a hacer, por qué voy a utilizar este método, porque quiero comparar qué es lo que hace la Agenda 2030, las políticas y los planes de gobierno. ¿Sí estamos de acuerdo? Vienen los resultados de discusión. Vengo ya a generar la discusión. Aquí es donde ya la mayoría es mi aporte, ya no hay autores, pero mi aporte se basa en la epistemología y en la aplicación de la metodología para tener los resultados. Entonces, generalmente, como es un estudio documental, ¿tengo que aplicar hipótesis o tengo que aplicar preguntas de investigación? Ya, y las preguntas de investigación, ¿se acuerdan que les unimos en 5 grandes preguntas? Ya, esas 5 grandes preguntas, como son estudios documentales, los de ustedes, para el diseño, aquí un ojito, para el diseño, ustedes sí plantearon preguntas de investigación y plantearon hipótesis. ¿Pero para qué plantearon hipótesis? Y a esto van a plantearle el tipo de población y de muestra, porque tienen que saber, por conocimiento. Pero para aplicación del paper van a ir hacia las preguntas de investigación, hasta las 5 que conglomeraron para cumplir los objetivos. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Entonces, como el paper está en construcción, ¿sí? Yo le planteo aquí la primera pregunta primero. Hago, ¿cómo voy a comenzar la discusión? Entonces comienzo con un pequeño preámbulo de qué es mi objeto de estudio. Entonces digo, los gobiernos autónomos descentralizados en el Ecuador han experimentado una profunda evolución a lo largo de la historia. Y comienzo a explicar qué es lo que vi en la epistemología. ¿No es cierto? Por eso es que ahorita les pregunto, ¿qué es el Internet de las cosas? Y no me saben decir. ¿Qué es inteligencia artificial? Y no me saben decir. Entonces quiere decir que la epistemología no está arraigada para que ustedes puedan explicar. Y tiene que estar arraigada para que ustedes puedan explicar en el documento. Y cuando les tome también. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces aquí, por ejemplo, los gobiernos autónomos descentralizados en el Ecuador han experimentado una profunda evolución a lo largo de la historia, pasando por diferentes etapas de transformaciones desde la Edad Media hasta la actualidad. ¿En dónde vimos eso? En la epistemología. ¿Sí? Esta evolución ha estado influenciada por factores políticos, sociales y económicos que han moldeado la estructura y el papel de los GAT en la administración local y regional del país. Sin duda, estudiarlos a profundidad resulta de suma importancia para una correcta planificación y desarrollo, para la asignación adecuada de recursos, la toma de decisiones políticas informadas, acertadas y la comprensión de la dinámica demográfica de la sociedad. De esta manera se proporciona una base sólida para abordar una serie de desafíos sociales, económicos y medioambientales en el país. Con este propósito se abordan aspectos sobresalientes como la densidad poblacional, las necesidades básicas insatisfechas, el presupuesto y el plan de desarrollo, en el contexto del plan de desarrollo. ¿Por qué? Porque estas eran mis 3 variables dependientes: la densidad poblacional, las necesidades básicas insatisfechas y el presupuesto eran mis variables dependientes. Entonces tengo que mostrar a dónde van a llevarme los resultados. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, después de hacer ese preámbulo de la epistemología general, ¿por qué? Le voy a poner como título a la primera pregunta de investigación, pero le voy a poner como un título para poder ir contestando. Después les quito, ¿no? Cuando ya presentamos el paper ya le quito, pero para ir contestando tengo que ir viendo qué voy a contestar. ¿Sí estamos de acuerdo, jóvenes? Sí. Entonces, por ejemplo, aquí, la evolución de la densidad poblacional como un factor para el crecimiento de desarrollo. ¿Qué es eso? Voy a contestar la relación de mi variable independiente con mi variable dependiente, el gobierno autónomo descentralizado con respecto a la densidad poblacional. Entonces, mi primera variable, mi primera pregunta de discusión. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces aquí comienzo. En el Ecuador, un país
lo que más quiero aquí es que vean los datos. ¿Y por qué les pedí que por favor busquen datos? Si ustedes ven aquí, por ejemplo, el Ecuador es un país situado en la región noreste de América del Sur, conocido por su diversidad geográfica, que incluye la selva amazónica, las montañas de los Andes y la costa del Pacífico. Está dividida en 4 regiones, 24 provincias, 224 cantones y 1024 parroquias con más de 18.226.512 habitantes y una superficie terrestre de más de 256.370 kilómetros cuadrados, donde su densidad poblacional por regiones se determina de la siguiente manera. ¿Sí? La región costa con 9.432.110 habitantes, por eso es que la costa siempre pone el presidente de la República. No ponemos la sierra, pone la costa, por la cantidad de población. ¿Sí? Región Sierra, 7 millones, región Amazonía, 1 millón y región insular, 35.244 habitantes. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, por eso es que necesito los datos, la información numérica que les pedí por cada párrafo. ¿Sí? Después dice, a su vez la región costa se muestra conformada por provincias y comienzo a hablar de cada provincia y de cuántos GATS tiene cada provincia. Por ejemplo, Esmeraldas, El Oro, Guayas, Los Ríos, Manabí, Santa Elena y Santo Domingo de los Áchiras abarca el 29% de los gobiernos autónomos descentralizados. Por eso es que les pido datos, porque usted tiene que darle la información al que lee, que no vaya a buscar el mate libro en libro, sino yo. ¿Sí? Y este ya es un poco de mi aporte. Entonces, a esto que estoy hablando, le hice yo un cuadrito, ¿sí? Para que vea más o menos el porcentaje en habitantes y el porcentaje en superficie territorial. Entonces, ustedes ven, la costa tiene más habitantes, pero por habitante tiene menos territorio. O sea, viven más arruchaditos. ¿Ya? De la misma manera a nivel provincial y se saca a nivel provincial. ¿Sí? Ahora viene la densidad poblacional. El Ecuador se encuentra comprendida dentro de... ¿Por qué todos estos datos? La densidad poblacional quiere decir cuántas personas hay por región, por cantón, por parroquia. Y eso estoy demostrando. Porque dije que voy a relacionar a cómo se compone, por qué son necesarios los GAT, de acuerdo a cuántas personas hay, por metro cuadrado, etcétera. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en Santa Elena, ¿sí? Por ejemplo, el código cantonal es tal, ¿sí? Hay cantones como La Libertad, Salinas, ¿cuánta gente hay ahí? ¿Sí? ¿Cuánto es la superficie en kilómetros? ¿Sí? ¿Y cuál es la densidad? ¿Cuánta gente existe en cada una de las parroquias? Y así sustantivamente por todas las parroquias. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces estoy dando, esta información estoy dando a todos los que quieran leer sobre distribución territorial en el Ecuador. ¿Sí? ¿Y por qué la distribución de la riqueza está mal? Por ejemplo, ¿por qué vive mejor Quito, Guayaquil, Cuenca y Ambato? Si son los que tal vez producen menos productos agrícolas, pero porque viven mejor. Hay mala distribución de la riqueza. Ya vamos a ver por qué. Entonces, de la misma forma, la parte cantonal. Segunda variable, las necesidades básicas insatisfechas. ¿Sí? Como base para la generación de políticas públicas. ¿Qué son las necesidades, para que me entienda usted, qué son las necesidades básicas insatisfechas? Todos aquellos elementos básicos que no cuentan ni todas las cantones ni todas las parroquias. ¿Cuáles son los elementos básicos? Agua, luz, alcantarillado, accesos, vías. Hay mucha gente que no puede trasladarse de un lugar a otro en ciertos lugares del Ecuador. Esas son necesidades básicas insatisfechas. Mientras aquí en Quito repavimentan las Shiris 10 veces. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, por ejemplo, esto es una mala distribución. Mientras que
En Esmeraldas, en Manaví, en Puerto Viejo, hay casas todavía en tierra, en lodo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí más o menos entonces explico, al analizar los gobiernos autónomos descentralizados en torno a las necesidades básicas insatisfechas, se determina que esta es una herramienta útil para evaluar la pobreza en las diferentes dimensiones. ¿Por qué quiero analizar las necesidades básicas insatisfechas? Para analizar la pobreza del país. ¿Cómo está la pobreza del país? ¿Estamos de acuerdo? No. Ya. Entonces aquí más o menos le hice la pirámide del estrato social. El estrato social A tiene el 1.9%. ¿A qué se refiere? Que el 1.9% de los hogares se encuentra en el estrato A. Acá va a estar, y esto está relacionado con el quintil. ¿Sí? El quintil 1 es el más pobre. El quintil 2, ya que tiene un sueldo básico. Imagínense, el quintil 3, el que ya gana de $1.500 en el núcleo familiar, el quintil 4 y el quintil 5 de $5.000 en adelante. Entonces aquí están los quintiles por provincia, en dónde son más pobres, en dónde, etcétera. ¿Sí? Entonces, no pobres y pobres, ¿dónde hay más pobres? ¿Sí? Estamos de acuerdo. Por ejemplo, Galápagos no está en ni loco. Aquí está en qué quintil están cada una de las provincias. Entonces, si vamos, por ejemplo, a Pichincha, ¿en qué quintil está? Aquí está. Está entre dos quintiles, perdón, ya está en el. ¿Sí? Está en el. Entonces, hay gente que esté, la mayoría, el 62% de la población está en el quintil 2, es decir, el 62% en Quito gana el sueldo básico. ¿Sí? Y el 33.46% está en el quintil 4, aquellos que ganamos sobre los $2.000. ¿Sí? Pero como ustedes ven, el 62% de la población gana el básico, hasta máximo unos $600. ¿De qué provincia es usted? De Guayas, vamos a ver el Guayas, ellos son más rápidos. ¿Sí? Miren, y aquí está, Guayas, la gente más pobre está en el quintil 3, ¿sí? Ellos están entre el quintil 3, los no pobres y los pobres. Ellos están, los no pobres son el 41.59%, o sea, casi 50% de la población tiene dinero. Ganan más Ganan muchísimo y ganan más de $1.500 promedio. Guayaquil sí tiene dinero. Guayaquil es la capital económica del Ecuador. más ¿Ah? Sucumbíos,